Hola, Hola, ¿cómo están? Muy bien. De lo mejor, gracias. ¿Usted? Ok, ya están ingresando, ya tenemos 28. Cristina ya le voy a escribir. Cristina les va a dar el tema 3.1 y yo les voy a dar el tema 3.2. No sé si pudieron ver las filminas previamente. sí, Buenas tardes, Samuel. Me confundí un poco. ¿Perdón? Del tema 3.2 me confundí un poco. No te preocupes. Para eso estamos acá. Perdonen si escuchan unos martilleos, pero a mis vecinos les ha dado por arreglar algo justo a las 3:55. Primero, recordamos las partes de un término algebraico. Vamos a tener un coeficiente, una base, parte literal o variable y un exponente o potencia. Coeficiente, el numerito que acompaña a nuestra variable principal o a nuestra base, porque esto puede no necesariamente ser una letra, sino ser una fracción, por ejemplo, y esta es el exponente o la potencia. Un exponente es cuando se tiene multiplicado n veces una misma base. Entonces, por ejemplo, si a fuera 2 y esto fuera 2 por 2 por 2, está repetido 3 veces. Eso es lo mismo que decir 2 elevado a la 3. O 2 al cubo. Es decir, a está repetido n veces. A está multiplicado n veces. Ahora, que hay dos tipos de exponentes, exponentes enteros y exponentes radicales. Sí, Josué. A ver, ¿qué pasa? No sé qué creo, ya sé qué se refería, a la clase, Josué, o al Kahoot. No, a la clase como ¿Ya se mandaron las envié? otros temas. ¿Ya se las envié? Esa es. no nos mandó. No, no es esa. No, los mandó otros dos anoche y no son esos. Ok, ¿Cuáles les bueno, mandaste? el 3.1 es este, ¿no? No, nos mandó el de las ecuaciones de primer Ajá. grado y eso. O eso va Variables. después. ¿Cuál es este, Cristina? Estos son exponentes. Ok, expliqué exponentes, pero no iba a esto. ¿Y qué? Si esto iba. No, No. 3.1. ¿Y cuál es el 3.1? Ecuaciones de primer grado, básicamente. Pero esto no lo han explicado. No, dale. No. Bueno, pero igual necesitan Dale, saber de dale, dale, exponentes dale. antes de saber de ecuaciones de primer grado, así que estamos bien. No, Nati, no me dejé ganar. Me ganaron en buena ley. Bueno, entonces vamos a dejar ahí el paréntesis, pero sí necesitan saber de exponentes antes de meterse a ver ecuaciones, así que estamos bien. Entonces, de las propiedades de exponentes que tenemos, el primero es que cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1. Pueden tener una expresión sumamente compleja, pero si está elevado a la 0, eso va a ser igual a 1. Y el exponente unitario, que cualquier potencia elevada a la 1 es igual a la misma potencia. Es decir, cualquier base elevada a la potencia de 1 es igual a la misma base. Es decir, si tuvieran 1.000.000 elevado a la 1, eso es igual a 1.000.000. Otra propiedad de exponentes, si ustedes tienen la misma base, pero tienen exponentes diferentes, entonces, por ejemplo, tuviéramos un 2 al cuadrado y un 2 al cubo, ustedes pueden sumar esos dos exponentes y tendrían un 2 a la quinta. Esto, muchachos, es muy, muy, muy importante, porque uno tiene el impulso de multiplicar los exponentes y no se suman. Se suman. Y algo importante con esto es que ayuda mucho a la hora de simplificar ecuaciones, porque no es lo mismo intentar evaluar un 10 elevado a la décima potencia por un 10 elevado a una novena potencia, que hacer la sumatoria de esas, un 10 a la 19ª potencia y ya poder operar con eso. Entonces sí, se suman, no se multiplican. Como dice acá, bases iguales, exponentes diferentes, se mantiene la base y los exponentes se suman.
Cristina, ¿este es el 4.1 o el 3.1? ¿O cuál es? Este es el 3.1. ¿No les cambiaron el orden? Y este se movió del 4.1 al 3.1. Ah, ok. Va, dale. Ahí creo que está el detalle. Sí, dale. Porque, ajá. Ok, es de álgebra 1, muchachos. Es de álgebra 1 y pónganle 3.1. Luego nosotros acá vemos a quién quemamos. Sí, entonces, la siguiente propiedad es cuando se tienen dos bases diferentes, pero el exponente es el mismo. Pueden hacer un solo paréntesis y colocarlo como exponente de los dos. Entonces, bases diferentes, exponentes iguales, van a multiplicar las bases y el exponente se mantiene. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un 2 al cuadrado y un 3 al cuadrado, eso es igual a 2 por 3 al cuadrado. Eso sí, importante notar, se tienen que estar multiplicando, porque si no estarían cometiendo uno de los pecados de las matemáticas. Se muere un gatito cada vez que... Se muere un gatito cada vez que ustedes hacen eso, así que lo multiplican y esto es lo mismo que estos, son reversibles. ¿Qué pasa cuando tenemos fracciones y tienen un mismo exponente? Cuando teníamos multiplicaciones habíamos visto de que se sumaban, cuando son divisiones se restan. Entonces, importante, siempre tiene que ser la misma base. Si tuviéramos a al cuadrado arriba y si tuviéramos a al cuadrado arriba y a al cubo abajo, eso es igual a al cuadrado a 2 menos 3, y eso es a la menos 1. Y importante, todavía no hemos descubierto qué pasa cuando se divide entre 0, así que a menos que quieran ganarse una medalla por descubrir un problema que todavía no resolvemos, no dividan entre 0, esa sabiduría cósmica todavía no la tenemos. Tiene que ser diferente de 0. Pero, o sea, miren, no, este tema tiende a ser confuso, porque aquí alguien me dice, mira, pero, o sea, A no puede ser 0. Realmente el 0 sí lo podemos elevar a algo, que va a ser 0 siempre que el exponente no sea 0, porque si elevamos algo a la 0, ¿cuánto es? Es 1. 1. ¿Y 0 a la 0? 1. Es 1, o sea, esto sí es... Tengan en cuenta eso, puede generar confusión. O sea, no es lo mismo que estar dividiendo 0 que elevar 0 a algo. Nada más el fin del comercial. El paréntesis ahí. Entonces, bases iguales, exponentes diferentes, se mantiene la base y luego los exponentes se restan. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes bases pero misma potencia? Podemos hacer algo similar con la multiplicación. Sería la fracción elevado a el factor, a la potencia que tienen en común. Nuevamente, importante no dividir entre 0 para que no les dé syntax error. Bases diferentes, exponentes iguales, se dividen las bases y el exponente se mantiene. Luego tienen la potencia de un exponente. ¿Qué pasa cuando tienen una potencia elevada a una potencia? Por ejemplo, si tuvieran a al cuadrado y todo eso elevado al cubo. Esto es equivalente a decir, esto es equivalente a escribir a por a elevado a la n por m, es decir, 2 y 3, 2 por 3 es 6, entonces a la sexta. Noten que esto es cuando tenemos una potencia elevada a una potencia, es que se multiplican. No confundir con la primera que vimos, donde se suman. Está ya. Ok, y en cuanto a un exponente negativo, ¿qué pasa cuando hay un exponente negativo? Si tuviéramos a la menos 2, esto es equivalente a escribir 1 sobre la expresión entera, pero el exponente ya no está positivo, ya no está negativo, sino que pasa como negativo. Igualmente, si ustedes quisieran pasar esto que está como denominador a numerador, podrían pasarlo como a la menos n. Y nuevamente, importante que esto no puede ser 0. Muchachos, Bueno, una pregunta. Perdón, Cristina. Una pregunta. Para alguno de ustedes esto es nuevo. No. 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 Ok. No es nuevo, pero ya lo había olvidado. Igual Bueno, es muy relevante que esto, como lo que les dio Cristina, pues ya van a tener 2 páginas de Cristina en su cuarto. Una con la simbología y otra con estas reglas.
o Excelente. teoremas o lo que sean, pero no las tienen que olvidar. De verdad, esto es fundamental. Y algo importante con ejercicios con exponentes es que uno, memorizarse las reglas y dos, se aprende a identificar qué procesos se pueden hacer con práctica. Estos sí son aplicación práctica y ¿cuál es el uso de esto? Durante varias pruebas, durante varios ejercicios, les pueden dar una expresión que se ve monstruosa y que si ustedes comienzan a intentar a desarrollarla tal cual se las ponen, no la simplifican o no utilizan propiedades de exponentes, se van a tardar a la vida intentando resolverlo. Entonces, esto sirve para simplificar problemas. Regresando a esta propiedad, una base elevada a un exponente negativo es igual al cociente de 1 sobre la misma base elevada al mismo exponente positivo. Entonces, por ejemplo, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, 2.345.678 elevado a la 0 es 1. Pueden tener una expresión que parezca una integral, una derivada, una cosa que parece de cálculo diferencial que ustedes no entienden ni qué les están preguntando, pero si eso está elevado a la 0, entonces es 1. La base elevada o la potencia de 1 es la misma base. Entonces, 8.346 elevado a la 1 es igual a 8.346. La siguiente. Si quieren le toman captura de pantalla a esto porque más adelante hay un ejercicio y les va a servir tener las propiedades ahí resumidas. Entonces la siguiente, si tenemos como base 2, 2 al cuadrado por 2 al cubo, es lo mismo que decir 2 elevado a la 2 más 3, esto es 2 a la quinta y esto es igual a 32. Nuevamente que si se están multiplicando y son la misma base, entonces se pueden sumar los exponentes. Cuando son diferentes bases pero son el mismo exponente, pueden hacer la multiplicación de los factores y afuera dejan esta parte del exponente. Nuevamente tienen que ser diferentes bases, pero mismo exponente. Eso es 2 por 3 por 2 es igual a 6, al cuadrado son 36. Misma base, diferentes exponentes, misma lógica. Se resta el denominador al exponente del numerador. Esto es 2 al cubo sobre 2 al cuadrado, esto es igual a 2. A la 3 menos 2, esto es igual a 2 a la 1, que es igual a 2. Si se fijan, es mucho más fácil operar esto que estar sacando 2 al cuadrado, 2 al cuadrado 2, 2 al cuadrado, eso es 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 2, 2 por 2, 4, dan el mismo resultado que el 2, pero es menos trabajo hacerlo así directamente. El siguiente, si tenemos bases diferentes, pero tienen el mismo exponente, misma lógica que en este caso. Se escribe la expresión y se deja como exponente el que tienen en común. Entonces esto es 4 sobre 2, eso es 2, el cuadrado es 4. Siguiente, si tenemos una potencia elevada a una potencia, se multiplican las potencias. Aquí era donde yo les decía que tengan cuidado que este caso no es lo mismo que este caso. No es lo Una mismo, no lo confundan. pregunta. Ajá. La tercera propiedad solo si es multiplicación, ¿verdad? Sí. Sí, aplica únicamente para multiplicaciones. Gracias. ¿Y cómo deben ser las bases? Misma base. Iguales. Tienen que ser iguales. Exacto. Y Pero por último. es bueno, perdón Cristina, es bueno que, ya que preguntaron, es bueno que el tercero y el cuarto tengan la claridad que el tercero es para bases iguales y el cuarto es para distintas bases. En los ejemplos que ha puesto Cristina hay pocos, bueno, lo que ha puesto, las propiedades, solo hay dos que tienen bases distintas, entonces sí es bueno que sepan diferenciarlos. Exacto. El manejo es distinto. Sí, recuerden que se muere, ¿qué era lo que se moría? Se muere un gatito cada vez que ustedes se equivocan en estas cosas. Y por último, a a la menos n, esto es igual a 1 sobre a al exponente, es decir, la base elevado al exponente, acá está negativo, se puede hacer como una fracción y ahora el exponente ya no es negativo, sino que pasa como positivo. Por lo tanto, vamos a mover esto para acá. Si ustedes tienen 2 cuartos a la menos 2, esto funciona para cualquier exponente, esto es
aplicando varias propiedades al mismo tiempo. Si ambos están elevados a la menos 2, pueden descomponerlo en 2 a la menos 2 y 4 a la menos 2. Esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 al cuadrado sobre 1 sobre 4 al cuadrado. Por teorema del sandwichito, esto por esto y esto por esto es 1 por 4 al cuadrado sobre 2 por 1 al cuadrado, esto es 4 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es igual a 4. Si ustedes ya conocen todas estas propiedades y no necesitan hacer todo este procedimiento, ya van a saber que si simplemente cambian de posición el 2 con el 4, si hacen el inverso, 4 medios, ahora ya estaría al cuadrado, ya no estaría a la menos 2. Nuevamente, eso si ustedes ya dominan las propiedades, pero si les cuesta un poco verlas, hagan todo este proceso para llegar a este valor. ¿Dudas con este? ¿Cómo puedes hacer para no hacer todo el procedimiento, Cristina? Perdón, no te escuché. Se escuchó muy claro. En la última exponente, ¿cómo se puede hacer para no hacer todo ese procedimiento? Ah, ok. En este caso, si tú, espero no dejárselo, no lo tomen como regla general, pero en este caso, si tú haces el inverso de 4 medios, bueno, si tú haces el inverso de 2 cuartos, eso te va a quedar como 4 medios. Y como estás haciendo exactamente la misma operación que te va a resultar de todo esto, automáticamente puedes saber que 4 medios al cuadrado es equivalente a 2 cuartos a la menos 2. Y eso es con cualquier división. Este es para el caso particular que ha Sí. puesto Cristina. O sea, tratan de entender ¿Por el que qué, está a por la qué izquierda. pasa? Ajá, traten de entender por qué pasa eso. No quiero decirles que sí, porque se me pueden confundir más adelante, pero intenten entender por qué es así. Ah, pero sí, bueno, en casos así creo que sí siempre sería así, va. Porque siempre multiplicaríamos el 2 por 1 y el 4 por 1, Mm, aunque fueran sí, diferentes números. el detalle es el siguiente. Sí tienen razón, pero lo peligroso de generalizar y decir que siempre es así es que me lo memorizo como norma y no necesariamente estoy entendiendo por qué es así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si tú haces un inverso de una fracción y eso estaba todo a un exponente, automáticamente cambia el signo del exponente. Pero de nuevo, si no entienden de dónde viene este razonamiento y por qué hacer el inverso cambia de signo el exponente, entonces hagan todo el procedimiento aplicando todas las propiedades. Ya con práctica ustedes se van a dar cuenta bajo cuáles casos sí se puede hacer este cambio y no tienen que pasar por todo el proceso. ¿Saben por qué nos da miedo decirles Que sí, sí, siempre. siempre o no a la primera? Es porque la matemática realmente es amplia, o sea, es vasta. Y por muy bueno que seas memorizando, por muy bueno que seas con las fórmulas, algo se te puede ir. Hay una película que a mí me gustaría que vieran, de hecho. No van a aprender nada de mate. Realmente no van a aprender nada, pero la película es de matemáticas. Se llama, probablemente alguno ya la ha visto, se llama El hombre que conocía el infinito. No sé si le suena. No. Bueno, es de Ramanujan, un hindú que hizo las ecuaciones que ahora se usan mucho en la matemática celeste, o sea, la matemática, básicamente astrofísica. Y el tipo era un genio, o sea, fue un genio. Pero ahí te das cuenta, sí, es una película inspiradora, pero te das cuenta, Sofía, que lo que hace el profesor que lo está orientando es de alguna manera lo que hay que hacer cuando estás trabajando en matemática. Comprobar, comprobar y comprobar. Porque, o sea, vos puedes tener como el impulso de hacerlo rápido, pero, o sea, si no es una ley ya aprobada, existe la posibilidad de que te equivoques. Y es lo que es el mensaje central de la película realmente. Les digo, me gustaría que la vieran, pero no va a ser materia del curso. O sea, si la quieren ver, apúntenla, véanla, creo que está en Netflix. De hecho, hay una frase que me encanta que dice, ya les dije que Ramanujan es el protagonista,
La dice Littlewood, creo que es, que dice, estoy convencido de que cada entero positivo es amigo personal de Ramanujan. O sea, qué fuerte. Así de comprometido con las máquinas, con las mates. Pero bueno, fin del comercial. ¿Dudas con esto? Yo tengo una pregunta. Ajá. En la propiedad 5 y 6 hay... Hola, Uy, hola, se te perdón. cortó. Sí, Stephanie. de que, perdón, es que, pues sí, en la propiedad 5 y 6 que para dividir que de las mismas bases, en la Ajá. 5 y en la 6 con las mismas potencias, pero yo me pregunto de que si son distintas bases y las dos están elevadas a distintas potencias, ¿cómo procedería? No podrías hacer nada con esos exponentes. Nada, nada. Operarlo No, dolorosamente. operarlos dolorosamente. Proceso largo. Ah, ok. Sí, no podrías hacer nada porque no les aplica ninguna de las propiedades, entonces solo te queda operar de la manera tradicional. A lo sumo lo que podrías hacer es dividir, hacer separación de factores, buscar, por ejemplo, si tuvieras 34 es lo mismo que decir 17 por 2 y tal vez en el numerador tenés un 2 por ahí, puedes simplificar. Sí, ya le entiendo. ¿Por dónde Muchachos, va? para resolver este tipo de ejercicios, no es que ustedes van a agarrar una propiedad y solo van a aplicar una para el ejercicio. Pues, En el camino pueden aplicar, por ejemplo, empezar por la 7, luego aplicar la 2, después la 4 y así hasta que lleguen a una expresión que sirva para sus propósitos. e Entonces, incluso depende de cómo lo resuelvan, pueden utilizar más propiedades o menos propiedades, ahí cuestión de práctica. sí, la verdad que Pero hay personas que tienen el don de ver un poco más allá. Yo no me considero en ese grupo, pero hay personas que tienen un don para esto. Entonces, o se aprende en el camino. probablemente, probablemente, a eso iba. Probablemente ustedes empiezan con lo que ven a la primera y luego se van dando cuenta y eso les va flexibilizando la mente. O pues ya tienen el don y lo hacen de una. Pero la cuestión es tener una estrategia. O sea, la estrategia que a mí se me ocurre aquí en este momento es, me las aprendo y hago muchos ejercicios para dominarlas. Sí, aquí sinceramente es la única y ya con práctica uno aprende a reconocer cómo es más fácil resolverlo. Y la nota importante de por qué nos interesa que se aprendan mucho de esto es porque el ejercicio más fácil de resolver, uno, es aquel que se entiende y dos, es aquel que está expresado de la manera más fácil posible de operar. Entonces, parte de la trampa de algunos ejercicios siempre va a ser que está escrito en una forma en la que la pueden resolver a pura fuerza bruta, porque lo pueden resolver. Puras multiplicaciones y trabajándola tal cual se lo dan. Pero si ustedes comienzan a hacer algunas transformaciones, ya sea por estas propiedades o por múltiplos, va a ser mucho más sencillo de resolver y les va a llevar menos tiempo. Como dice el dicho, trabaja, ¿cómo es? Work smarter, not harder. Trabaja más sabiamente y no con más esfuerzo. Word smart, smarter, creo que es smarter. Work smarter, not harder. Ajá. Ajá, eso. Entonces, otro tipo de potencias que podemos tener son las potencias de las raíces. Esto ayuda muchísimo porque la gente entra en pánico cuando ve una raíz. Entonces, una raíz es solamente otra forma de expresar un tipo de exponente, que son los exponentes racionales. Entonces, Básicamente, muchachos, es lo que estuvimos viendo el sábado. Pero la Cristina se lo va a explicar con mucho detalle. Lo vieron el sábado. Estuvimos hablando de exponentes. Bueno. Ok. Entonces, cuando ya me fui, entonces, bueno, en fin. No le tengan miedo, los raíces son solamente otra forma de hacer exponentes. Entonces, tenemos el exponente de una variable y el exponente de la raíz. Importante no confundirlos. Nuevamente, si ustedes, vale la pena recordar que a la n es igual a n veces a. Por lo tanto, si el exponente es impar y están viendo una raíz impar, es decir, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, etcétera,
Si tuviéramos un 2 a la séptima y esta fuera una raíz séptima, va a ser el valor de la base. Si ustedes tienen una raíz que es par, ahí sí es el valor positivo y el valor negativo por el tema de esta relación de las gráficas de raíz y la gráfica de las potencias pares. Esto lo vamos a ver más adelante, pero solo recordar que si n es par, entonces esto va a ser positivo y negativa a la raíz. Dentro de las propiedades de las radicales que tenemos es que si ustedes tienen una base elevada a una potencia y a todo eso le están sacando la raíz, es lo mismo que expresar a como un exponente que está fraccionario. Es decir, si tuviéramos un a cuadrado y a eso le estamos sacando una raíz quinta, eso sería lo mismo que decir a elevado a la 2/5. Personalmente, a la hora de estar operando, para mí es mucho más sencillo estar operando de esta forma que ir jalando esto así. Porque si ustedes lo tienen en este mismo formato, le pueden aplicar todas las propiedades de los exponentes que vimos anteriormente. Cristina, Gaby tenía una pregunta. Dime. Era con respecto al valor de n, pero solo para confirmar, ¿verdad? Que n cuando está adentro y afuera de la raíz es el mismo número para que nos dé ya sea el valor de a o el valor absoluto. No estoy seguro de comprender. No estoy entendiendo tu pregunta. O sea, si n tenía el mismo valor. Ajá. Solo era esa pregunta, si n tenía el mismo valor adentro y afuera. Ya. Sí, en este ejemplo en específico sí, es el mismo valor. Esto es para ilustrar cómo es que tiene que salir el valor de la raíz. Ah, ok, gracias. En el caso si es impar o es par la raíz. Ah, ya entendí. Es que se me había confundido si no sabía. Yo tengo una pregunta. Ajá. O sea Dime. que también cuando, digamos, tenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, entonces 2 podría ser negativo o positivo también. Sí. Ah. Por el tema gráfico. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estamos viendo las propiedades de las gráficas. Realmente sí. Cuando vean las gráficas, muchachos, el exponente básicamente nos está diciendo, cuando algunas condiciones se dan, cuántas veces la línea de la gráfica, la línea de la curva, corta en el eje de las X. Básicamente eso nos está diciendo el exponente. Ahora, cuando manejamos un grado 1, grado 2, grado 3, quizás hasta grado 3 es 4, quizás lo logramos más o menos imaginar, pero lo que ocurre es que se vuelven tan complejos los comportamientos que a veces realmente las raíces no están en el campo de los números reales, ya trascienden a los imaginarios, a los irreales. Entonces, quedémonos con que se le saca valor absoluto si es par. Más Yo adelante está la una- explicación. Ajá. Sí, le quería pedir de favor si podía darnos un ejemplo con números de esta propiedad. Sí, yo creo que, déjame ver, hay más adelante. Sí, ahí están. Ah, vaya, gracias. Quiero ver. Bueno, igual te lo voy a dar ahorita, porque creo que no hay de ese caso. Por ejemplo, si aquí tuviéramos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Entonces eso va a ser más o menos el 4. 4 al cuadrado y estamos hablando de una raíz cuadrada. Esto es lo mismo que decir 4. ¿Saben qué? Se lo voy a hacer en la pizarra. Sí, pero yo le decía de la otra diapositiva. ¿De cuál? ¿De De esta? Ajá, de esa, sí. ¿Y esta cuál es? Ah, ok, vaya. Entonces, la pizarra. Si tú tenés... A ver, denme una fracción. O 8 un número. quintos. 5 sobre 3.
Ok, si tenemos 5 sobre 3 elevado al cuadrado y le vamos a sacar la raíz, pues le vamos a sacar la raíz cúbica. Entonces, si ustedes ven esto y si esto estuviera dividido entre 2, o estuviera dividido entre 5 tercios. A primera vista, esto es bien complicado de operar porque ustedes dicen, aquí tengo una raíz, aquí tengo una fracción, ¿qué puedo hacer para simplificarme esto? Pero si ustedes lo reescriben, esto es lo mismo que decir 5 tercios. Imaginemos que mis trazos son uniformes. Elevado a la 2 tercios. Ahí está la propiedad. Sobre 5 tercios. Elevado a la 1. Entonces, esto, si se fijan, ya lo pueden trabajar con las mismas propiedades de exponentes que teníamos anteriormente. Entonces, ¿cuánto? 2 tercios menos 1, si alguien me ayuda. ¿Cuánto es 2 tercios menos 1? Pues, este es en automático. Menos un tercio. Menos un tercio. Bien. Cada vez va más arriba. Esa pendiente. Es una pendiente creciente. Entonces, ya con esto, si se fijan, es más fácil operarlo si lo tienen en este formato que en este formato. Y aquí ya le pueden poner otras propiedades de exponentes para deshacerse de este negativo. ¿Queda claro? Este ya sería un ejemplo con numeritos. Sí, gracias. Paso nuevamente a la PowerPoint, que nos habíamos quedado en esta. Se mantiene la base y el exponente de la base. Y el exponente de la base va al numerador y el exponente de la raíz va al denominador. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto dentro de una raíz y son diferentes las bases? Pueden separarlo como la raíz m de a y la raíz m de b. Nuevamente, esto es equivalente a propiedades de exponentes. Si ustedes tienen clear all drawings. Vaya, si ustedes tienen la raíz cuadrada de 3 por 5, esto es lo mismo que decir 3 por 5 a la 1/2. Por lo tanto, aplicando las otras propiedades que habíamos visto, esto es lo mismo que decir 3 a la 1/2 por 5 a la 1/2. Y ahí se ve ejemplificada esta propiedad. Creo que ya no estás compartiendo pantalla. Ya, ahorita sí. Es que estaba cambiando de... Y finalmente, creo que esta es la última, cuando tienen un cociente, el cociente de dos bases que son diferentes y que están dentro de una raíz, se puede separar como la raíz de la primera base entre la raíz de la segunda base. Y si tienen la raíz de una raíz, es similar a si tienen la potencia de una potencia, multiplican los exponentes de las raíces. Y si tuvieran la raíz quinta de la raíz cúbica, eso sería el equivalente a la raíz quinceava del mismo valor que estaban buscando. Haciendo un breve resumen y un ejemplo, si tuvieran 2 a la sexta y a eso le quieren sacar la raíz cúbica, eso es lo mismo que decir 2 a la 6 tercios. 6 tercios es 2, eso es 2 al cuadrado, que es igual a 4. En el segundo caso,
Nuevamente, era lo que les decíamos, si tienen una cantidad bien grande, 1764. Para esto sirve cuando estaban sacando los factores en los mínimos y los máximos comunes divisores. 1764 se puede expresar como 36 por 49. Como es multiplicación de dos bases diferentes, yo puedo separarlo en dos raíces diferentes. Entonces esto es raíz de 36 por raíz de 49. La raíz cuadrada de 36 es 6, la raíz cuadrada de 49 es 7. 6 por 7 es 42. Si ustedes no tienen una calculadora a la mano, que no sé si así va a ser el examen, tradicionalmente no se tiene calculadora en los exámenes de ingreso del ESEN, va a ser mucho más sencillo llegar a la respuesta de 42 si ustedes hacen esa descomposición que intentar sacar la raíz cuadrada de 1764, que sinceramente yo ni siquiera me acuerdo cómo se hace a manita. Luego la siguiente propiedad, si tuviéramos la raíz cuadrada de 36 sobre 9, estos son bases diferentes, misma raíz, es equivalente a decir a la raíz de 36 sobre la raíz de 9, esto es 6 tercios y esto es 2. Y por último, la multiplicación de una raíz por una raíz, la raíz cuarta de la raíz cúbica de 4096. Esto es la equivalente a la raíz doceava de 2 a la 12, porque sabemos que elevar 2 a la 12 da 4096. ¿Cómo pueden llegar a estos dos? Por descomposición de factores. Comienzan 4096, ¿qué tiene? Tiene mitad. De ahí tiene mitad, tiene tercera, tiene tal, tal, tal y tal. Para eso sirve la descomposición en potencias que vieron el sábado, si mal no recuerdo. Ok, entonces terminada la explicación. ¿Hay dudas hasta ese momento? Pregunte ahora o calle para siempre. Ok, no hay. No hay preguntas sobre el tema. Perdón, pero podrían hacer... Mejor lo voy a escribir porque no puedo hablar. Ok, Gaby, está Ok. bien. Alexander, ¿tenías una duda? Sí, en el caso de un ejemplo que explicaron de la raíz de 3 por 5, ¿qué pasaría en un dado caso de que el 3 esté elevado al cuadrado y por 5? Pero siempre en la raíz cuadrada. O sea, adentro de la Cambiaría el raíz proceso cuadrada tenés un 3 al cuadrado por... por 5. O sea, es el mismo ejemplo que usted explicó, solo que sería raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por 5. ¿Cómo Espérame. sería el proceso en ese caso? Yo pienso que en ese caso no entra la propiedad que se ¿Cómo está... no? Sí entra. Ya Entra. les voy a explicar cómo. Ah, ok. Y dijiste raíz cuadrada de... 3 al Hola. cuadrado por 5. Gaby, lo que pedí está medio complicado. ¿Y qué nos pidió? Hacer un apartado, cómo sacarle raíz a un número sin calculadora. Mira, Sí se puede. o sea, se puede, pero está medio complicado. La verdad es solo de enseñarles cómo funciona lo de las potencias y Es que cómo a lo eso pueden voy. aplicar con las raíces. Pero bueno, solo voy a terminar de explicar esto. Ok, entonces tenemos que aquí se puede aplicar, son diferentes bases, diferentes potencias, pero ambos están adentro de una sola raíz. Entonces reescribiendo esto es igual a 3 al cuadrado elevado a la 1 medio por la raíz, y esto por 5 a la 1 medio. 2 por 1 medio es 1. Puedo sacar el 3 de la raíz. Pero el 5, sinceramente no me conviene sacarlo. Puedo dejarlo ahí. 3 raíz de 5. Y así es como llegan a una posible respuesta y no colocar todos los decimales que esto implica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los radicales son exactamente las mismas propiedades que las propiedades de exponentes tradicionales, solamente cuando los escriban en forma de fracción, ahí van a ver qué propiedades de exponentes pueden aplicarles, pero prácticamente es lo mismo. Si se saben las de los exponentes, no debería darles ningún problema tener radicales. Igual si metes esto a la calculadora te va a dar exactamente lo mismo. Raíz de 3 al cuadrado por 5 te va a dar exactamente lo mismo que 3 por raíz de 5. Son expresiones equivalentes. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Ok.
En ese caso salía más fácil solo sacar el 3 al cuadrado, ¿va? Como era raíz cuadrada, solo se sacaba. Exacto, eso es cuando uno ya tiene práctica y lo ves como, 3 al cuadrado es una raíz cuadrada, lo puedo sacar de una sola vez. Si hubiera sido un 3 al cubo y una raíz cúbica, entonces lo puedo sacar de una vez. Aquí explicamos el proceso más largo, que es para el que está en el camino del aprendizaje todavía, pero si ustedes lo ven de una sola vez, lo pueden sacar, no hay ningún problema. Vaya, y les voy a decir algo que aquí sí no matan un gatito, matan probablemente a toda la especie. Eso, lo que mencionó Freddy, creo que fue, de saco el 3 porque tiene raíz cuadrada. Me saludan al can. Saco el 3 porque tiene raíz cuadrada, pero eso se puede hacer sí y solo sí es una multiplicación. Y no hay otros elementos. Por ejemplo, tenemos aquí 3 al cuadrado por 5, pero hay un más 1. Pregunto, ¿se puede hacer lo de sacar el 3? No, ¿Por qué? porque se tendría que sacar todo y no se puede por razones obvias, porque digamos el 3 no es digamos si estaría, vaya, 3 al cuadrado más 5, no se podría sacar todo porque está sumado. Sí es una forma de responder, pero la forma, digamos, más concreta de responder es porque el radical afecta a todo, a toda la expresión. Lo siento, Daniel. Tienen voces muy parecidas. Volvamos al ejemplo, 3 al cuadrado por 5 más 1, el radical los está afectando a todos. Si yo saco solo el 3 al cuadrado, estoy diciendo que es independiente del 1, que es de alguna manera. Entonces, debemos tener ese cuidado de que si la expresión se está sumando, ahí lo que hay que hacer es, cuando tengamos esos casos, buscar factores comunes, casos de factoreo que ustedes se pueden, y cuando ya lo tengo en factores, ahí lo saco. Ok, creo que ahora sí ya puedo hablar. Gracias por la... disculpar la pausa. El perro era mío. Ladra cuando viene el señor que vende el queso. Vos saludámelo. Yo quería agregar algo, no sé si puedo. Dayana creo que es. Ajá. Sí, en mi caso, mi profesor de matemáticas me enseñó que hay que imaginar que la raíz es una cárcel y que los números que están adentro tienen que pagar una fianza. Entonces, los números que tienen el exponente igual que el de la raíz, esos pueden pagar la fianza y pueden salir, que en este caso sería el 3. Y el 5, como no puede pagar la fianza, no sale. Así me lo explicaron a mí. Y me parece la explicación de tu profesor y la podemos completar. Si descompongo un número que tenga un exponente mayor al del radical, exactamente por eso. Ajá. Y deja un poquito ahí todavía, se divide, sí. como que fuera una célula. Cuando me explicó eso fue que puso el ejemplo. Ok. Vamos a continuar. Uy, ejercicio. Denle. Simplifíquenlo. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos lo hacen. Ok. Empiezan ya, muchachos. Y espero que no se escuchen los videos de TikTok de fondo. Creo que mi vecino los está viendo. Todo se escucha. No te preocupes, aquí partimos de la premisa que en algún punto, y yo estoy convencido, plenamente convencido. Y si hago la teoría del sándwich, 1 por 1, no, 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Y esto es igual a 3 medios. Esta es la solución rápida, la menor cantidad de pasos posible. Incluso se pueden saltar uno más por ahí. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos hacer de la forma larga? Entonces, de la forma larga es así.
Van a disculpar la didáctica, pero es un poco complicado estar a distancia. Ok, entonces, si queremos hacer de la forma larga, lo voy a hacer ahorita en las diapositivas. Sí, les vamos a mandar una foto. Pero igual está hecho en las diapositivas. Ok, la primera propiedad que se utiliza acá es, como son diferentes bases, pero están elevadas a un mismo exponente, está lo mismo que decir 3 a la menos 2 y 2 a la menos 2. 8 es lo mismo que 2 al cubo y 27 es lo mismo que 3 al cubo. 8 es lo mismo que 2 al cubo. 16 es lo mismo que 2 a la cuarta. 3 a la séptima y 33 a la 0 es 1. Mantengo la notación de las raíces. Siguiente. Ok, estos los tengo elevados a la menos 2, pero yo no quiero tener exponentes negativos, entonces puedo utilizar la propiedad del inverso. Los cambio de posición. Entonces 3 medios elevado a la menos 2 es exactamente lo mismo que decir 2 tercios elevado al cuadrado. Y acá aplico la propiedad de que como es una sola raíz, puedo dividir la raíz en el numerador y el denominador. Entonces eso se vuelve raíz de 3. Perdón, raíz cúbica de 2 al cubo y raíz cúbica de 3 al cubo. En el denominador no hacemos nada. Ok, siguiendo, esto si se escribe en otra notación es exactamente lo mismo que decir 2 elevado a la 3 tercios. Entre 3 elevado a la 3 tercios. Como estos son la misma base, se pueden sumar los exponentes. Esto es lo mismo que decir 2 a la 3 más 4. Nuevamente con el 3 todavía no podemos hacer nada, así que solo lo vamos jalando. Ok, entonces como aquí tengo 3 tercios es exactamente lo mismo que decir 1. Entonces esto es equivalente a decir 2 tercios, 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado por 2 tercios. Y esto sobre 2 a la séptima por 3 a la séptima. ¿De dónde viene el 2 a la séptima? Del 3 más 4, 2 a la séptima. Todo esto, raíz cuarta, porque no puedo hacer nada todavía con la raíz. Noten que el 7, el 3 a la séptima, solo lo he venido jalando porque no puedo hacer nada con él todavía. Ok, aquí si se fijan tengo la misma base, entonces puedo hacer suma de exponentes. Esto es lo mismo que decir 2 elevado al cuadrado más 1 sobre 3 elevado a la 2 más 1, porque en misma base se pueden sumar exponentes. Sobre 2 a la séptima, 3 a la séptima. Todavía no puedo hacer nada con eso, solo me lo llevo. Esto es lo mismo que decir 2 al cubo sobre 3 al cubo, todo eso sobre 2 a la séptima sobre 3 a la séptima. ¿Por qué? Porque aquí ya sumamos los exponentes y nos quedó 2 al cubo, sumamos y nos quedó 3 al cubo. Otra vez la raíz solo me Ana la y llevo. Carlos quieren preguntar algo, creo. Ajá. Sí, yo solo tengo una pequeña duda. Aquí donde pasamos de raíz cúbica de 2 elevado al cubo y 3, raíz cúbica de 3 elevado al cubo, luego pasó a 2, sí, ahí, y luego pasó a 2 elevado a 3 tercios. Es lo mismo que solo eliminar raíz porque tiene el mismo exponente, ¿verdad? Exactamente, pero este es el paso largo. Ajá, es la versión larga. Aquí no me salto ningún paso, todo está explícito. Ok, gracias. Entonces tenía... Antes de que continúe, Cristina, les aconsejaría que cuando se les tengan las filminas, a los que les cueste un poquito más, primero vean el caso largo. Primero vean el caso largo y luego van al abreviado, que creo que ese se la vamos a tener que enviar por foto, ¿verdad? Bueno, la agregamos en la diapositiva, como diapositiva. Y luego van ahí y vayan despacio, despacio. No importa que cuando ustedes estén estudiando se tarde. Para eso se estudia, para comprender. Ahí no tienen la presión del tiempo. Cuando ustedes ya estén practicando con tiempo, ahí es presión con tiempo. Entonces sí les aconsejamos que a los que les cueste un poco más, de hecho hasta los que no les cueste, vean el paso largo y luego van al abreviado. Perdón, Cristina, continúa. Sí, entonces me quedé en este paso de aquí. Luego para simplificar este tipo de fracción, este lo multiplico por este y este por este. Esto es lo mismo que decir 2 al cubo por 3 a la séptima entre 2 a la séptima por 3 al cubo y de todo esto la raíz cuarta. Eso es equivalente a decir, como tenemos aquí mismas bases, ojo, importante, no maten gatitos, esto se está multiplicando, por eso es que pueden hacer esto. Si eso se estuviera sumando, no lo pueden hacer. Ahí están
violando casi que todas las reglas de exponentes que hemos visto hasta el momento. Entonces, esto sería el equivalente de decir 2 elevado a la 3 menos 7 por 3 elevado a la 7 menos 3, que es esto de aquí. Porque son misma base y se están dividiendo y todo esto es una multiplicación, entonces sí pueden hacer esto. Si esto fuera una suma no podrían hacerlo. Cuando hacen esta operación les queda 2 a la menos 4 por 3 a la cuarta y todo esto es una raíz cuarta. Ok. Pero este menos 4 a mí no me sirve mucho, entonces digo, la verdad me serviría mejor tener todo en exponentes positivos. Entonces puedo pasarlo como la propiedad de esto es equivalente a 1 sobre 2 a la cuarta. 1 sobre 2 a la cuarta por 3 a la cuarta, esto es equivalente a decir 3 a la cuarta sobre 2 a la cuarta y todo esto está en una raíz cuarta. Pueden utilizar la otra propiedad donde la raíz se puede separar en numerador y denominador, raíz cuarta de 3 a la cuarta y raíz cuarta de 2 a la cuarta. Esto es lo mismo que 3 a la 4 cuartos dividido entre 2 a la 4 cuartos, que esto es 3 medios. Entonces tienen la versión corta y pasito a pasito. Es una manera complicada de escribir 3 medios. Esperen a ver los ejercicios de repaso. Ahí hay formas más complicadas de escribir otros números. No sé si quedan dudas. Con eso yo terminaría aquí mi parte y pasaríamos al siguiente tema. Yo solo quiero saber por qué es que se cambió ahí el 2 en los últimos pasos donde dice raíz ¿Aquí? cuarta de... Ajá, ahí por qué el menos 4 cambió a positivo. Porque lo está viendo en qué te es más conveniente para dejarlo la mínima expresión posible. Entonces, un exponente negativo, si todos los demás están positivos y no son bases iguales, no te sirve de mucho. Entonces, como yo lo quiero tener todo como exponente positivo, porque tengo una raíz cuarta y tengo casi todos los exponentes elevados a la cuarta, para terminar de simplificar, yo utilizo la propiedad del inverso, es decir, que 2 a la menos 4 es equivalente a decir 1 sobre 2 a la cuarta. Daniel, recordar aquella propiedad que si tengo un exponente negativo, recordemos que todo número tiene un 1 ahí como denominador. Eso es de cajón. Sí. Y recordemos una propiedad que multiplicamos. Si un número está multiplicado, mejor dicho, está elevado a una potencia negativa, la multiplicamos por 1 sobre esa potencia. Ahí es que decimos que mejor olvidarlo de la multiplicación. Simplemente le damos vuelta, decimos 1 sobre la potencia sobre la base, perdón, con el exponente, pero ya positivo. Entonces, lo que te dice Cristina es, el exponente negativo no me servía de mucho, efectivamente no me servía de mucho. Y por eso es que le da vuelta. Para tenerlo como fracción. Ajá, sí, ya entendí que de ahí como quedó 1 sobre 2 a la cuarta, se multiplicó el 3 por 1 y después le quedó 3 a la cuarta sobre 2 a la cuarta. Ajá. Gracias. Ajá. Ok, ¿alguien más tiene dudas? Creo que no. Bueno. Ok, entonces damos por cerrado este tema conmigo, no sé quién va. Yo. Y van con un tema que sí les interesa y mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ¿Cuál es el paso 9? Este. ¿Por qué están buscando pasos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaya. Ya. Este es por la propiedad de división. Bases Cuando es la iguales. misma base y se están dividiendo, es equivalente a colocar la misma base y hacer la resta de los exponentes. Los exponentes se restan en el orden de numerador menos denominador. Y ya, lo que te quede, lo que predomine. Sí. Bueno, muchachos, les va a quedar ahí, primero les quedan las imágenes que han estado compartiendo sabiamente en el grupo, ahí las tienen, les queda la presentación y les queda el espacio del sábado. Vamos a avanzar porque vamos un poco atrasados, pero creo que ha valido mucho la solamente pena. 2 cosas más para la dinámica del sábado y vamos a cambiar un poco.
Si ustedes tienen algún, bueno, manden un ejercicio que quieran que les hagamos. No pueden ser los ejercicios de la prueba de LSEN, porque esos son para que ustedes practiquen, no se los vamos a resolver. Se lo envían a Roberto Carlos. Yo voy a revisar si hay alguno que valga la pena resolverlo, yo se lo resuelvo ahí. Y a la persona que ganó la trivia, mándenme un mensaje privado de la información, porfa. Lamento decepcionarte, Cristina, pero no soy infalible. ¿Cómo? Y perdí, no soy infalible y perdí en buena ley. O sea, sí ganaron sí, bien. confiaba en ti, qué Yo barbaridad. te dije que no confiaras en mí porque, mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué ocurre esto? Cuando tenés pocas preguntas, lo que incrementa es el margen de error. Entonces, no da chance. Una mala y está descartado. Entonces, yo me equivoqué en la primera. Así fue error garrafal mío porque presioné el que no era. Y luego, bueno, la del general de invierno me confundí. Así que, Fijamos en fin, que la te hipotenusa. creemos. ¿Ah? Ok. Me retiro entonces. Tengo trabajo por hacer. Solo quien ganó me mandó un mensaje, porfa, que no veo. Fue Daniel, creo. Yo fue. Pues si me Bien, escribís Daniel. con la info, porfa, porque no hay el mensaje. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Les comparto pantalla. Adiós. ¿Saben qué? Son las 5:21. Yo quisiera que no tuviéramos receso porque realmente estamos un poco cortos de tiempo, pero no los puedo dejar sin sí, creo que sí fue de Nati, perdón. No los puedo dejar sin receso. ¿Les parece si volvemos a las 5:35 y le damos hasta el final? Sí. Vale, okay. A las 5:35 los espero acá. Nos podemos quedar en la... Creo que es de los temas más fundamentales porque si bien va a explicar cosas no tan complejas, les voy a ayudar a que aprendan a estructurarse un poco sobre cómo ordenar, cómo resolver ejercicios. Entonces, ¿alguien me puede decir la diferencia del álgebra con la aritmética? Nati. Bueno. Podría ser... Samuel, perdón, te escucho. Podría ser que el álgebra utiliza variables, es decir, letras, y la aritmética también números. Podría ser. No podría ser. Esa es la diferencia. La diferencia es exacto, Nati, el uso de variables. Ahora, ¿qué es una variable? Una variable es una expresión que usamos para denotar que ese símbolo, esa letra, ese símbolo que no puede ser un simbología griega, algunos lo usan, que eso puede tomar valores definidos, obviamente, en el dominio de lo que el problema requiera. Entonces, ahora vamos a aprender cómo usar las variables para resolver problemas. Entonces, les voy a compartir pantalla. Esto es ya la de lo diapositiva que envió. Hoy sí, la 3.2. Esto ya deberían, pues ya podrían haber, tenían las diapositivas, tenían el video, así que ya había material. Vaya, ya ven mi pantalla, sí, ¿verdad? Okay, vamos a ver las diapositivas así rapidito. Hola, Roberto Carlos, perdón. Hola, Nicole. O sea que vamos a ver la 3.2, no la 3.1. No, la 3.2. Ah, ok, gracias. Vale. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Que lo que separa la aritmética del álgebra es el uso de las variables. Y una variable es una letra o símbolo que representa una cantidad que puede cambiar. Usualmente sabemos que las variables son dependientes e independientes. Usualmente la Y toma la variable dependiente y la X la independiente. ¿Me puede alguien decir la diferencia entre variable dependiente y variable independiente?
Creo que se refiere a que para poder encontrar a una tiene que saber la otra, si no me equivoco. Cerca. ¿Alguien más? No sé si querés reformular. O tal vez es como que el valor de una depende de la otra. O sea, me imagino. O sea, Bien, ya, muy lógico. hasta ahí. Perfecto, Claro. hasta ahí. Perfecto. El valor de la dependiente depende, valga la redundancia, de la independiente. Si, por ejemplo, cuando sus papás les dicen, vos te crees absoluto, les están diciendo si son independientes. O sea, que ustedes no dependen de otras, o sea, que toman sus propias decisiones. Básicamente les están diciendo eso. Acá tenemos algunos ejemplos básicos. El área de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Base por altura. Base y altura serían como variables independientes. Y el área sería la variable dependiente, porque depende de la base y de la altura. El área del círculo, pi por radio al cuadrado, pues radio es la variable, porque te podemos tener un radio desde 0.0001 hasta infinito. Luego la velocidad de distancia sobre el tiempo es la variable por excelencia, la variable independiente, porque ese no depende de nadie, o sea, es netamente independiente. Muchachos, si tienen dudas, por favor mejor las dicen en voz alta, porque cuando yo comparto pantalla sí es un poco raro ver quién tiene dudas o qué están diciendo. A ver. Perdón, Daniel. Bueno, a mí sí me la dijeron muchas veces. Y esta última fórmula, voy a poner el puntero acá, permítanme. Esta última fórmula para algunos de ustedes es nueva. Ingresos igual a P por Q. O a precio por cantidad. ¿Alguien no la conocía? Yo no. Yo tampoco. Yo no la conocía. Vaya, se las explico así. Todos vamos a la tiendita, ¿verdad? Eventualmente, o vamos al supermercado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, compran un churro y ese churrito vale 15 centavos o 10 centavos, vamos a poner 10 centavos. Pero no compran uno, compran 5. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan en total? 75 centavos. 50 centavos. 50 centavos. Alguien dijo 75, probablemente se quedó con los 15 centavos. Ok, pagamos 50 centavos porque dijimos que cada uno valía 10. ¿Cómo sacaron eso? El precio, o sea, 10 centavos por la cantidad. 5 unidades, ¿sí o no? Sí. Esa es la fórmula del ingreso, así, simple y llana. Cuando vayan a economía se van a dar cuenta que precio y cantidad, aunque se grafican en el plano cartesiano, realmente las dos son independientes. Ahí son acotaciones que hacemos los economistas, pero por el momento quédense con que las dos son independientes. Vaya, ahora vamos a ver un ejemplo. Creo que todos, básicamente, aquí tenemos contacto con alguien que tenemos algún pariente en Estados Unidos. Y ellos hablan de cuando la temperatura está caliente, dicen, casi llega a 100. Y nosotros sabemos que 100 grados Celsius ya es la temperatura de ebullición, cuando ya el agua empieza a hervir. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces uno no logra dimensionar, pero es que ellos realmente no están hablando en escala Celsius, sino que están hablando en escala Fahrenheit. Entonces hay una fórmula para traducir la escala Fahrenheit, a Celsius y viceversa. Cuando vayan a ingeniería y lleguen a termodinámica, lo que les estoy diciendo probablemente se van a acordar y van a decir, Roberto no sabía de lo que estaba hablando, pero en este momento esto es cierto. Para convertir los grados Fahrenheit a centígrados, claro, existe una fórmula y la fórmula es esta. A la temperatura en grados Fahrenheit le restamos 32 unidades y el resultado de ello lo multiplicamos por 5/9. ¿De dónde sale? Les soy honesto, no tengo idea, pero esa es la fórmula. Entonces, si yo les pongo ahorita, ok, esa fórmula que está expresada en palabras, llévenla efectivamente a una fórmula, ¿cómo lo harían? Hacemos una solución por pasos.
El primer paso es defino las variables. El segundo paso, defino o separo cuál es la dependiente y la independiente, o las independientes y la dependiente. O sea, no puedo hacer una fórmula que tenga muchas variables dependientes, porque ya sería un modelo no de primera dimensión, de 3 dimensiones, ya sería una cosa que probablemente no la podemos ni imaginar. No sé si los estoy perdiendo con esto, o bien lo que dije. Y el tercer paso es expresar la ecuación. Bueno, definimos las variables, es decir, definimos a C como grados Celsius, a F como grados Fahrenheit, y separamos las variables. Definimos que la variable Celsius, la C como dependiente y la F como independiente. ¿Me pueden decir por qué la F queda como independiente? Porque los grados Fahrenheit se van a sacar los grados Celsius. Porque le está No, y dando... porque le están modificando mediante la resta y la multiplicación a los grados Fahrenheit. Cuando Yo les hago... creo Perdón, que... Mariana. Ajá, perdón. Cuando les hago... Los Perdón, grados muchachos. Fahrenheit dependen de cuántos grados Celsius hayan. Ok, muy bien, gracias. Perdón, cuando les quiero dar un consejo, cuando respondan una de estas preguntas, que son preguntas generales, traten de responder también de la forma general. Ya te doy la palabra, Daniel. Traten de responder de forma general. ¿Cómo? Les estoy preguntando por qué la Fahrenheit es independiente, y no es que los grados Celsius, la respuesta es porque vamos a traducir desde grados Fahrenheit a Celsius. Entonces, realmente, si nos ponemos filosóficos, no es los grados Fahrenheit no son los independientes ni las C los dependientes en estricto Celsius, pero como vamos a hacer una traducción desde los Fahrenheit, entonces lo definimos así. Pero realmente cuando vean a termodinámica van a ver que son cosas completamente separadas. Y efectivamente la fórmula queda como F menos 32, lo que expresa aquí, a los grados Fahrenheit se le restan 32 unidades y se multiplica por 5/9. Y ya esta es la fórmula. Entonces, cuando sus parientes estén hablando de que casi está a 100, ellos están diciendo que están a 37 grados más o menos. Y ellos usualmente lo sienten agradable acá entre 60 y 80, más o menos entre 60 y 70, que son como 21 grados Celsius. Probablemente en este momento no están comprendiendo mucho, no se asusten. En el siguiente ejercicio vamos a terminar de aterrizar esto. Vale, vamos a hacer un ejercicio sugerido. Se lo voy a ir resolviendo paso a paso. Y alguien, bueno, probablemente se van a cuestionar si en algún punto han recibido información de una subfunción, por ejemplo. ¿Qué les suena que es una subfunción? ¿Como otra posible solución al problema? No. ¿Eduardo? Yo creo que Una es como... subfunción, creo que es una función que está ligada a la función. A ver, no sé quién habló, pero creo que Eduardo. No termino de escucharlos, perdón. yo iba a hablar. Yo soy Bueno, Eduardo. Yo creo que tenemos la función y dentro de la función tenemos alguna incógnita. Entonces, en el problema podemos resolver una de esas incógnitas con otra función. Gracias, bárbaro. Eso es. Realmente, una subfunción es que la ecuación la podemos representar no con una incógnita, sino con dos, como no lo dijiste de esa manera, pero tenía esa idea. Y la ecuación, una de las incógnitas, la podemos sustituir por otra ecuación o por otra función. Entonces, esa función pequeña se le llama subfunción. ¿Sí se entiende? No sé si lo podría volver a repetir, por favor. Vaya, imagina que te estoy preguntando
que hay tenés un ejercicio con 3 variables. Hay una variable dependiente y hay 2 independientes. Pero una de esas independientes se puede expresar en función de la otra independiente. Por ejemplo, tenemos y como variable dependiente, x como variable independiente 1, z como variable independiente 2, y a x la podemos expresar como función de z. No se preocupen, no se asusten, ya vamos a ver eso. Bueno, permítanme. No sé qué pasa con... Bueno, tenemos este ejercicio ejemplo. Vaya, imaginen que hay un edificio de apartamentos. Hay una renta mensual fija de $500 al mes. Sin embargo, por cada departamento vacío, a cada inquilino, mejor dicho, a cada departamento se le recargan $50 adicionales. ¿Por qué? Porque se supone que si el edificio está vacío, es más cómodo, hay menos ruido, hay menos conflicto. Entonces, es como que tiene cierta plusvalía que el edificio esté vacío, por lo tanto te recargan algo. Entonces, la pregunta que les hago yo, esa es la pregunta. No les estoy preguntando el número, cuánto es el ingreso del dueño del edificio, porque esto es un modelo dinámico. Les pregunto cuál es la fórmula que representa el ingreso mensual del dueño del edificio. Entonces, vamos a hacerlo como ya les expliqué, paso por paso. Muy importante, muchachos. Cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios, lo que tienen que aprender, lo que tienen que hacer primero es entender qué les están preguntando. Entonces, yo no les estoy preguntando, en principio, un monto de ingresos, sino cómo se expresa. O sea, les estoy pidiendo una fórmula. Entonces, ¿qué debo hacer para expresar la fórmula? Pues primero, entender qué variables hay. Defino las variables. Luego, defino cuáles son dependientes y cuáles dependientes y cuáles son independientes. Y luego con eso ya expreso la ecuación. Entonces, defino las variables. Ahí la definimos como ingreso. Y mayúscula. A Q como apartamentos alquilados. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo se podría interpretar esa Q? Cantidad, no. La cantidad, pero un ejemplo, vaya, o dicho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Cantidad de qué? De las personas viviendo ahí. personas que habitan en los departamentos. No, porque si ustedes alquilan una casa, ustedes alquilan la casa, no cuántos viven ahí. O Serían sea, 20 apartamentos que ya están ocupados. Cantidad de apartamentos que ya están vendidos. no, la cantidad de apartamentos ocupados. Hay 20, pero esos 20 no están todos ocupados. Entonces definimos a Q como los apartamentos que sí están ocupados, los alquilados. ¿Sí se entiende? Sí. Vale. Y definimos a P como el precio. Pero el precio tiene una complicación. ¿Cuál es la complicación? Se le agregan Que por cada... Que el precio no es uno solo, pueden ser dos, o sea, si está ocupado o no está ocupado. El precio pueden ser, hay 19 opciones de precio. Sí. Si todos están ocupados, pagan siempre los 500 y ahí depende cuántos no están ocupados para que vaya aumentando. Exactamente. Entonces, realmente hay una parte fija, que son 500, y hay una parte variable. ¿Y esa parte variable de qué depende? Depende de la variable Q. Depende de Q. Gracias. No sé quién lo dijo, pero gracias. Eso. Yo. Carlos, gracias. Depende de Q. Pero de una inversa de Q, ¿verdad? Haber dicho de una manera, porque no depende, no es que yo agarre que a los 50 los multiplique por Q, sino que por cuánto lo debo multiplicar para saber cuánto adicional se le va a cobrar a cada apartamento. Por el número de apartamentos que no están alquilados. 50. No, a ver, esos 50, ¿por qué lo voy a multiplicar? Por alguien lo dijo por ahí.
Por Q. 20 apartamentos. Por los 20 apartamentos. No, porque 20 es el total. Por los Apartamentos que no están alquilados. 20 menos Q. Apartamentos vacíos o que no están alquilados. ¿Y cómo se expresaría matemáticamente esos apartamentos que no están alquilados? 20 menos Q. 20 menos Q. Ya ven, ese 20 menos Q es la subfunción que les hablaba. ¿Sí se entiende por qué es una subfunción? Porque primero tenemos que determinar los apartamentos que no están alquilados para poder sacar el ingreso extra. O el Gracias, precio Gaby. extra que se va a cobrar. Gracias, Gaby. Mejor se arruina. Esa es la explicación. Entonces definimos ahí como dependiente, a Q como independiente y al precio como independiente. Pongo un asterisco aquí para que cuando se acuerden de cuando estén en economía o en macroeconomía, microeconomía, y vean que el precio no es una variable independiente, no se rían de mí. Esto es para el fines del ejercicio. Expresamos la ecuación y acá les pongo toda la explicación que les he estado dando. Yo sé que en este momento probablemente se estén confundiendo, que hay alguno que se sienta perdido, pero a medida que vayamos viendo los números les va a ir quedando súper claro. Entonces, vamos a ver. Si sabemos que el ingreso es igual a P por Q, pero en este ejercicio no se cuenta con la cantidad, pero sí con el precio que está sujeto a incremento. Así que tiene una parte fija y una que varía con la cantidad. Por lo tanto, conviene expresar la ecuación en función de la cantidad ocupada y no ocupada. Sí ven que está no solo en función de los 20 apartamentos, sino de los que están ocupados y los desocupados. Es la discusión que acabamos de tener. Entonces, definimos a la fórmula general es, ¿cómo expreso el ingreso mensual? Es P por Q. El mismo ejemplo de los churritos, pero ahora con departamentos. Sin embargo, el precio no es una simple P, no son los 10 centavos, sino que agarro los 500 fijos y los multiplico y le sumo los 50 y esos 50 se multiplican ¿por qué? Por el número de apartamentos vacíos. ¿Y cómo definíamos los vacíos? Ya la discusión que ya tuvimos. 20 menos Q. ¿Hasta acá no los he perdido? ¿Verdad que ahí invirtió la fórmula? ¿Perdón? Invirtió la fórmula de ingresos es igual a P por Q. No, aquí lo que estoy haciendo es, esta es la fórmula general y aquí pongo a cuánto es igual el precio. ¿A qué es igual el precio, mejor dicho? Porque Pero- como el precio varía, el precio puede variar, entonces tenemos que definirlo de una forma en la que tengamos una variable que nos permita poder estar sujetos a estas variaciones que pueda tomar el precio. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos variables independientes, por decirlo de alguna manera. Mejor, el precio en realidad no es tan independiente. ¿Por qué? Porque realmente depende de los apartamentos desocupados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Poniéndolo en función de los departamentos desocupados, que aquí están acá, los no ocupados. Entonces, ahora que ya tengo que el precio es igual a esta fórmula, ya la puedo multiplicar por Q, ¿verdad? Entonces, y aunque sea obvio, Q es igual a Q. Entonces, de nuevo, expreso la ecuación. Si el precio es lo que está en azul y la expresión 20 menos Q representa los desocupados, ¿cómo queda la fórmula de ingreso total? Ingreso es igual a precio por cantidad, donde el precio es igual a todo esto que está en azul y la cantidad es esto que está en rojo, o sea, Q. Ya a partir de acá, lo demás es pan comido. ¿Cómo queda la ecuación del ingreso? Pues simplemente aplico simple álgebra. A los 500, pues son 500. 50 por 20 sabemos que da 1000. Y 50 por menos Q da menos 50. Todo ello multiplicado por Q al cuadrado da una función cuadrática y queda como, bueno, acá operando un poco más, 500 más 1000 va a 1500 menos 50Q. Todo esto multiplicado por Q queda como menos 50Q cuadrado más 1500Q. Esa es la fórmula del ingreso. Si se fijan, ahí
el precio no se ve por ninguna parte. ¿Queda claro? Yo lo único que me perdí es por qué se multiplica la Q en donde dice que por lo tanto Q no sé qué. Se multiplica porque tenemos la fórmula del ingreso que dice ingreso es igual a precio por Q, que es la cantidad P por Q. Entonces, pero como la que teníamos anteriormente, lo que habíamos hecho era la de, habíamos sacado como una fórmula, por decirlo así, una ecuación en este caso, para el precio, que esa ecuación sería 500 más 50 por factor de 20 menos Q. Entonces, eso es respecto al precio. Y poniéndolo en la ecuación primera o la original, le tenemos que multiplicar por Q. No sé si me voy a entender. Se sustituye básicamente. O también se puede aplicar la propiedad distributiva. A ver, Gaby, a lo lejos te escuché. Se puede aplicar la propiedad distributiva de 50 por 20 y 50 por Q. 50 por 20 nos va a dar 1000 y 50 por Q nos va a dar 50 Q. Sí, eso es ya operando, pero creo que Tatiana tenía la duda de por qué multiplico todo lo que está en azul por Q. ¿Me equivoco, Tatiana? Ajá, sí, esa era la duda. Pero ya como te explicó Freddy, todo lo que está en azul representa el precio y como la fórmula es precio por cantidad, tengo que multiplicarlo siempre por la cantidad, ¿verdad? Ah, ya entendí. Entonces, ¿cuál es lo que puede perderlos acá? Mejor dicho, ¿qué es lo que como dijo Freddy, me quedó cabal claro. Ok. ¿Qué es lo que los puede perder aquí? Que dejan de ver el precio, ¿verdad? Pero porque abajo, ¿por qué no? Ajá, José. Abajo, ¿por qué no restan de un solo 1500 menos 50Q, sino que multiplica antes de hacer la operación y de ahí le cambia el signo al 50Q? No se puede restar porque como no tenemos la misma, no tenemos variables, sino que en este caso tenemos un número independiente acá y acá tenemos una base con una variable, entonces eso no se puede operar. No puedes operar manzanas con peras. Si tuviera una Q, sería una pera. Tiene que ser la misma base. Vaya, es que entendamos así. Entendámoslo así. Una parte de una expresión matemática se compone de ¿qué? Signo, base, variable, exponente. Son 4 elementos, ¿sí o no? Sí. Ya. El signo, aunque esté positivo, siempre está ahí. Es más, la base es una constante. La variable, si no la tiene, pues obviamente ya ahí se reduce un montón porque es una constante. Y el exponente, aunque no lo veamos ahí, es 1. Entonces, como dice Freddy, no puedo restar a constantes, no puedo restarle expresiones que sí tienen una variable. Creo que Eduardo levantó la mano. Sí, yo tengo una duda ahí. Ajá. Si puede explicar otra vez cómo sacó el precio, la P. Perfecto, vamos de nuevo. Yo sabía que acá nos íbamos a entretener y tenemos tiempo para entretenernos, así que no se preocupe. Primero, ¿por qué agarro un ejemplo de esto? Porque es algo que podemos entender fácilmente, dado que todos tenemos que en algún momento ir a comprar, ¿sí o no? Sí. Les voy a acá, con esta filmina podemos ir. Vamos por parte. Olviden que la pregunta es cómo se expresa el ingreso y le enfocamos a cómo se expresa el precio. Solo leyendo la expresión, solo leyendo el enunciado, sabemos que hay 20 apartamentos. ¿Les parece si lo hacemos en Excel? Para que lo vean. Sí. Ok. Voy a abrir un Excel y así les comparto. Y por fin me siento en mi elemento, en algo de contabilidad. Yo soy contador, o sea, también. Excelente.
Y te vas a dar cuenta cuando veas economía que se ríen de nosotros. No, la vida es dura. En veces la vida no es como uno quisiera. Va. Entonces, vamos a poner acá el precio. Precio fijo, precio variable. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Sí. Puntos extras. Vaya. ¿Cuánto es el precio fijo? 500. 500. ¿Cuánto es el precio variable? 50. 50 ¿por qué? Por 20 menos Q. No, por apartamento Por la vacío. cantidad de aumentos. Vaya. Entonces, si definimos aquí Q como apartamentos llenos, perdón, vamos a definir la contraparte, que sería como Q, que es igual a apartamentos vacíos. Vaya, entonces les pregunto, bueno, aquí voy a poner apartamentos. ¿Cuántos apartamentos hay? 20. 20. Entonces, si tenemos 20 llenos, ¿cuántos vacíos hay cuando hemos alquilado uno? 19. ¿Sí conocen esto de anclar? ¿Cómo Sí. se ancla una celda? Vale, ok, anclamos el 20. Y le restamos acá. Tenemos 19, ¿verdad? Y arrastramos esto y vemos que llegamos que cuando hay 20, obviamente hay 0. Entonces, aquí ya tengo los dos. Básicamente, te das cuenta aquí que este de apartamentos llenos lo usé para sacar los vacíos. Aquí ya puedo sacar el precio. Para cada combinación de apartamentos llenos y vacíos. ¿Cómo sería la fórmula del precio? Estos 500. Entre paréntesis multiplicaría la variable del precio de la celda F3 por la cantidad de apartamentos vacíos. Exactamente. Entonces multiplico este de aquí por este. ¿Y cómo debo poner esta variable? Anclada, pero eso ya es computación, no es matemática. Vale. Entonces ves cómo el precio, cuando hay un apartamento, solo un apartamento alquilado, el precio es de 1,450. Y cuando hay 20 llenos, ¿cuánto es el precio? 500. 500. Pero aquí ya van viendo, o sea, realmente, cuánto es el precio de acuerdo al número de apartamentos vacíos. O sea, tiene dos componentes. Este de aquí representa el precio fijo y este de aquí la parte variable, que está en función de los apartamentos vacíos. ¿Queda más claro así o los confundí un poquito más? Escucho los brillos. Más claro. Sí, más claro. Pero creo que Eduardo, Sí, ¿te quedó claro así o todavía no? No, sí quedó claro, pero lo que, o sea que mensualmente, cuando tiene 20 apartamentos llenos y 0 vacíos, el precio total son 500. Y por cada apartamento Por lo 20. vacío, al cliente le va cobrando adicionales $50. Por eso es que no nos sirve expresar en función del precio la fórmula de ingresos, sino en función del número de apartamentos vacíos. Ok, gracias. Pero ahí hay un montón de conceptos. Sin embargo, solo siguiendo conceptos matemáticos, ustedes lo pueden resolver. Ingreso, precio por cantidad. El precio, ¿cómo está definido? 500 más 50 por cada apartamento vacío. ¿Cuántos apartamentos vacíos hay? ¿Quién sabe? Así que la fórmula de expresarlo es 20. La forma de expresarlo matemáticamente es 20 menos Q. Nicole.
Hola, sí, yo tenía una duda, porque primero, ya al final en la respuesta, está primero el menos 50 y luego el 1500. Es una convención matemática. Como lo hubieras puesto 1500Q menos 50Q cuadrado, es correcta también. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ponemos funciones matemáticas, usualmente empezamos con los exponentes más altos, descendiendo. ¿No? Ok, perfecto, gracias. No es tanto el signo, es más por el exponente. Empezamos, por ejemplo, si hubiera una Q a la cuarta, luego una Q a la tercera, luego una Q cuadrada, luego una Q prima, y luego la constante. Sí, exacto, toda la razón, perdón. Eso lo ves. Realmente podés ponerlo como querrás, la fórmula va a cumplir. Vaya. Les voy a hacer una pregunta así rapidito. ¿Cómo sería la fórmula si les digo que cobran 600 al mes, hay 45 apartamentos y por cada apartamento vacío les cobran 15 adicionales? ¿Cómo sería la fórmula? El primero que lo conteste. ¿Cuántos departamentos hay? ¿Puedes repetir la pregunta? 600 más 15 por 600. 45 menos Q. Bien, vamos a ver. Esperen, son $600 de renta, hay 45 apartamentos y por cada vacío les cobran 15 adicionales. ¿Cómo sería la fórmula? 600 más 15 por 45 menos Q. Ajá. Y a eso se le ha multiplicado por Q. Básicamente, cabal, como mencionaron, 600 más 15 ¿por cuánto? Por 45 menos 5 menos Q. Por Q. Por Q, bárbaros. Vaya, ven que se lo tienen. Ahora les pregunto así, pero es una pregunta capciosa. ¿Le conviene al dueño de los apartamentos rentarlos todos? No le conviene. No le conviene. No le conviene. Es estrategia, yo creo que ni los ha de alquilar. Bien, si le conviene. Sí le conviene. Yo creo que sí. Le conviene al que renta, pero no le conviene si, digamos, está solo un apartamento ocupado. Entonces, el que solo alquila uno tendría que pagar lo restante. Ya les tiro la encuesta, permítanme. Ponga el Excel otra vez para Yo digo que sí le conviene. Ajá, sí le conviene porque le conviene por apartamento. Los alquileres no siempre se lo van a pagar. Si compra, va a tirar la encuesta, podemos seguir respondiendo. Sí, no, ¿verdad? Sí, no. Sí, no. Yo hubiera puesto Siu. No. Permítanme. Ahí está. Vale, ya pueden votar. No le conviene. Ya vi que no le conviene. Si la persona es avariciosa, sí. Ok, 2 más que voten. Va, ya. Bueno, si siguen votando, ya votaron. Bueno, faltan 7. 2 más, 1 más. Ok, ya hay una muestra representativa. Dicen que no. El 60% dice que no, o sea, 41, y el 40% dice que sí, 27%. Me alegra decirles que el 60% tiene razón, así que la mayoría tiene razón y quiere decir que algo les estoy enseñando bien. ¿Por qué no les conviene? Alguien, ahora vamos a ver, ahora sí sean Yo se lo serios. puedo explicar. A ver. Yo también. A ver, vamos en orden. Venla, permítanme. ¿Ya ven mi presentación o siguen viendo la encuesta? ¿O qué ven? La presentación. La presentación. Creo que Eduardo fue que dijo que podía explicar, o no sé quién fue. Oscar creo que decía. Oscar, a ver. Sí, ok.
Yo le explico de que no le conviene tener todos los apartamentos rentados, porque por ejemplo, tiene 19 ocupados. Es decir, que esos 19 van a pagar 50 adicionales porque no está ocupado el departamento número 20. Es decir, los 19 departamentos que están ocupados van a pagar $50 más, que serían 950. Y si él tuviera ocupado los 20 apartamentos, solo percibiría el ingreso de $500. Los 500. Bueno, les voy a dar un consejo. Cuando haya preguntas de este tipo, ¿qué se les ocurre que hay que hacer para responder? Antes del consejo, ¿alguien me puede responder eso? Comprobar en la fórmula. Sacar las conversiones. La cantidad por el precio. Meterle valores. Ya tengo la fórmula. Tan simple como evaluar la fórmula en 20, evaluar la fórmula en cualquier otro número, y si ese cualquier otro número cercano a 20, ¿verdad? Y la mitad de los en el rango da superior, pues no conviene. La otra es hacer el Excel. En este caso no van a poder, pero ¿cuánto es el ingreso cuando los apartamentos son alquilados? Son 15. Josué, si tenían preguntas, bueno, hay 7 personas escribiendo, así que... Yo pienso que, así como lo explico, no sé quién fue lo que lo explicó, Eduardo, creo. Oscar, vaya, le conviene rentar 19 y no rentar uno porque ganaría más, pero no le conviene rentar solo uno y tener los demás vacíos. Hay que ver las dos formas. Muchachos, es que esto no es de opinión. Yo quiero explicar. Georgina, por favor. De que le conviene rentar los 20 apartamentos. ¿Por qué? Porque si renta los 20 apartamentos, tendría un ingreso de $10,000. Sin embargo, si renta solo un apartamento, la persona que renta ese apartamento tendría que pagar $1,450. Y solo ese ingreso le quedaría al dueño. Entonces, pero lo está viendo como una solución de esquina. Una solución de esquina en economía es oeste, pero no hay un medio. Bueno, de hecho hay 3 alternativas. Esquina con el eje de la Y, esquina con intersección del eje XY y esquina e intersección del eje de las X. Te lo voy a dibujar mejor porque no lo van a entender. No me están entendiendo. En medio sería, digamos, si rentan solo 15. Hay 1000 formas. Lo que vos me estás diciendo es, este es X, este es Y. Imagínenlo, porque lo que vos me estás diciendo es o aquí o aquí. En extremos, no es solución de esquina. Aquí hay un conjunto de posibilidades. De hecho, es algo así. Ya van a ver. Muchachos, cuando tengan algo así, pónganle números. Así quedan los números. Así quedan los números. Y si él renta 15, está más cercano de $12,000 que de 10,000. Si renta 20, solo ingresa 10,000. Tenías razón, me estabas diciendo esta parte, pero mirad cuántas combinaciones hay hasta acá. Le conviene rentar 15 entonces. Le conviene optimizar. Una segunda pregunta que se la voy a hacer más adelante y les vamos a enseñar cómo sacarlo es cuál es el número óptimo de apartamentos a arrendar para maximizar la utilidad. Ese ya es problema de economía. Pero a mí, francamente, que entiendan esta filmina me parece súper bien porque van razonando en pensamiento económico crítico. Sin embargo, lo que me interesa a mí en este momento es que ustedes puedan formular esto que estoy sombreando. Si ustedes logran sombrear esto, Dios, poltergeist, yo no hice esto. Si ustedes logran armar esta ecuación, quiere decir que me di a entender.
¿Alguno de ustedes todavía no logra comprender esta parte? Dejen de poner esas cosas, hombre. Ya. Muchachos, ya. ¿Se logra comprender esta parte? Sí, Pi. Sí. Yo la verdad no entiendo todavía. ¿Quién dijo la verdad? No entiendo todavía. Yo, Daniel. Daniel Conde de Dinamarca. Vaya, mira. ¿Te acordás la plática con la que iniciamos de las subfunciones? Sí. Aquí, realmente, lo relevante es no el número de apartamentos. Eso ya lo sabemos, son 20. Lo importante acá es saber cuántos no están ocupados. ¿Por qué? Porque los 500 son fijos, pero los 50 son adicionales por cada apartamento vacío. Por lo tanto, toda la función ronda, toda la función versa sobre cuántos apartamentos vacíos hay. Entonces, sí sigo la lógica, ingreso, precio por cantidad, pero el precio se define de forma especial. 500 más 50 por el número de apartamentos vacíos, 20 menos Q. Que toda la complicación es que entiendan este 20 menos Q. Si eso quedó claro, si comprendes eso, ya lo tenés. No, todavía no. No, todavía no entiendo. Vaya, así mira. Supone que no estamos en tiempo de pandemia y podés usar el transporte público. Y que te cobran 10 centavos. 10 centavos el pasaje. Pero por cada asiento vacío te suben 1 centavo. Entonces, si alguien te pregunta, ¿y cuánto vale el pasaje? ¿Qué responderías vos? ¿Responderías 10 centavos o responderías 10 centavos más 1 centavo por cada asiento vacío? 10 centavos más 1 centavo por cada asiento vacío. ¿Y qué te suena que es este 20 menos Q? Entonces, pero es que yo no entendía porque, o sea que menos Q sería el número de apartamentos vacíos que hubieran, si estuvieran 15 ocupados, menos Q sería menos 5. Menos 15. No, a ver, creo que tenés la idea, pero formulemos, estamos cerca. 20 son los 20 que hay. ¿Sí? Ajá. Ahora, ¿cómo sé cuántos vacíos hay? De nuevo, muy importante que definamos las cosas. ¿Cómo definimos a Q? Apartamentos alquilados. Exacto. Entonces, si Q son los apartamentos alquilados y hay 20 apartamentos, matemáticamente, ¿cómo representan los vacíos? Restándole los que hay ocupados a la cantidad de apartamentos que hay. ¿Y eso cuánto es? ¿O 20 menos Q. 20 menos Q. Ahora sí. Más o menos entendí, pero es que no entiendo por qué le restamos 20, si 20 serían los apartamentos alquilados. No, momento, no lo restamos. Bien. Los multiplicamos. Ajá, sí, entendí. Ahora sí, ya caí. Perfecto. Vaya, muchachos, vamos bien. Este tiempo que gastamos en discusión era precisamente el que estimaba que nos íbamos a tardar. ¿Por qué? No les estoy explicando conceptos fáciles. Sin embargo, es para que aprendamos a ordenarnos. Liliana pregunta, déjame ver. Liliana dice, ¿podríamos dejar la ecuación solo en ingresos igual a 500 más? No. ¿Por qué? Porque todo debe quedar en términos de Q y de la forma más simplificada posible. Pero como en este caso el examen que ustedes van a hacer es de opción múltiple, y si no les dan la reducción hasta lo último, la que ustedes lleguen a que represente el ingreso o el tipo de respuesta, esa será. No creo que lo haga responder con una función. No creo. Porque mi pregunta fue,
pregunta puntual fue sobre una función, porque ustedes todavía no pueden comprender esta parte de acá, esto que le grafiqué. Aún no. Pero esto de acá deberían tener completamente la capacidad de comprenderlo. Entonces, sí, obviamente, esto hay una forma de sacarlo. Que quiero ver si aún me acuerdo. Esto es menos 100 más 1500 igual a 0. Así, ¿alguien sabe cuánto vale Q? Menos 100 Q más 1500 igual a 0. ¿Alguien? Da 15. Da 15, pero ese es cálculo 1. Ustedes no están ahí todavía. Entonces, por eso se los pregunto aquí, a este punto. Vaya, vamos a hacer unos ejercicios. Voy a dividirlos en... Por favor, alguien sáquele captura de pantalla a todo esto y la envía al grupo. Vaya, lo van enviando. Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, pues, un designado que tome captura de pantalla. Ya la mandaron. Ya, Ok. ya la enviaron. Ya hay como 15 asignados. Ok, bueno. Gracias, Gaby, Dayana. Ahora, solo Dayana, por favor. La siguiente. Hola. Vaya, La, si- ya está. la siguiente. La siguiente, ya. La tercera ya enviaste. Sí. Cuarta. Ya. Quinta. Ya. Ok, lo voy a dividir. Quiero ver cuántos hay conectados. Permítanme. Hay 73 conectados menos yo, 72. Solo una cosa, le puedo enviar, o bueno, recuerden que están en las diapositivas por si a alguien se le facilita abrir diapositivas. Ahorita. Solo el 5 no está. Vaya, lo voy a dividir en 10 grupos. Van a resolver, les voy a dar 12 minutos para resolver los 5 ejercicios. Y luego van a hacer un Kahoot de esos ejercicios. ¿Les parece? Sí. Ok. Vaya, Roberto Carlos, Hola, Nicole. tengo un problema. Mi laptop se trabó y mi celular tiene el 12%. Houston, we have a problem. Bueno, reiniciar la máquina. Vaya. Vale, te da tiempo. Ok, lo divido en grupos de 10, permítanme. Les voy a dar... Una ¿cuánto les pregunta. dije? ¿Es necesario definir todo eso de definición de variables y luego ponerle esta variable independiente, esta dependiente y así? O... No. A ver, ¿por qué se los explico yo así? Porque tiene que ser didáctico. O sea, yo tengo que asumir que ustedes están aprendiendo todo esto. Si ustedes llegan a la respuesta con solo ver, pues me dan la respuesta y yo feliz. Vaya, les voy a dar 10 minutos. Y No, eran 12. 12. Vaya, pues, les voy a dar 12 minutos. 2 minutos por ejercicio y 2 para comprobar. Eran 15. Ustedes deciden cómo asignárselos allá adentro. ¿Ok? Vaya, pues. Okay. Oye, acepten ya. Pero vamos a resolver uno por grupo o todos. Todos, los 5. Pero ¿cada uno va a resolver los 5 o en entre el grupo nos lo dividimos? Divídanselos y luego pues van a tener tiempo para verlo, ¿verdad? O sea, la verdad lo van a resolver rápido. Ya van a ver.
Vaya, les voy a dar 16 minutos. ¿Les parece? Sí. Sí. Okay. Sí. Vaya, pues vamos.